Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Como muchos de vosotros sabéis, el misterio de cómo se pudo realizar la Gran Pirámide de Egipto es uno de los misterios más grandes de toda la humanidad. Mucho se ha hablado de lo difícil que es construir algo así sin tecnología, y mucho más la geometría, la matemática utilizada y la alineación de muchos compartimentos subterráneos de esta gran pirámide con las estrellas. Hoy no vamos a hablar de cómo se pudo hacer esto. Hoy vamos a hablar de otra cosa, una parte más desconocida de las pirámides y sobre todo de la estructura piramidal. Porque parece que cada vez salen más estudios científicos y también personas que, utilizando su ingeniería, han podido corroborar que la estructura piramidal puede retrasar la oxidación de las moléculas, puede deshidratar los alimentos y puede crear campos electromagnéticos beneficiosos para los organismos internos, es decir, que se meten dentro de la estructura. Hoy vamos a hablar de todo esto. He hecho un recopilatorio de científicos e ingenieros que han podido experimentar y sacar patentes de la estructura piramidal. Uno de los primeros fue Nikola Tesla. En sus estudios hablaba de esto. Pero hoy vamos a hablar de gente en tiempos más modernos que también ha descubierto esto y que nos ofrece, un montón de pistas del por qué se construyó estas pirámides. Nos lo han vendido como tumbas de la realeza, pero ya sabemos que esto no es así y que hay un gran misterio detrás. También podríamos hablar de la involución que sufrió Egipto en cuanto a la construcción de las pirámides. Parece que todas las demás pirámides de Egipto eran un intento de imitación de la Gran Pirámide y nunca conseguían equipararse con la complejidad de esta. Como si la pirámide, viniese de otra cultura mucho más antigua. Pero eso ya son otros temas. Hoy vamos a hablar de esto y también de unos extraños compuestos químicos que se encontraron en los conductos de ventilación o supuestos conductos de ventilación, y esos compuestos, cuando acababan en la cámara de la reina, generaban un tipo de gas que subía a la cámara del rey y generaba también campos electromagnéticos. De esto vamos a hablar. Ya os digo que este programa tiene muchos datos, tomar apuntes, porque hoy vamos a disfrutar mucho del misterio puro de la estructura piramidal. Antes de empezar, quiero dejar claro algo muy importante. Estas teorías no es pseudociencia, no es unas teorías de Ancient Aliens del canal Historia, no. Hay científicos muy serios y universidades que ya han podido confirmar que la Gran Pirámide emite algún tipo de energía en su interior y en las cámaras subterráneas. Por ejemplo, tenemos un estudio publicado en el Journal of Applied Physics de un grupo de investigadores de la Universidad ITMO de San Petersburgo que confirmaron exactamente esto, que bajo ciertas condiciones la Gran Pirámide de Giza es capaz de concentrar energía electromagnética en sus cámaras y debajo de sus cámaras. En la cámara del caos que se encuentra debajo de la Gran Pirámide y de la cual tuve el privilegio de poder estar allí y verla con mis propios ojos y con mis propios sentidos, porque allí de verdad se sentían cosas muy extrañas y especiales. Y dicho esto, ahora sí, vamos a empezar. Empezamos con un premio Nobel llamado Giorgio Picardi. Este hombre tomó un montón de estudios sobre la geometría, y él decía que la geometría es un factor ambiental oculto que nos afecta a las personas, a los animales, a los organismos. Se le ocurrió experimentar con geometrías diferentes y cuando construyó un modelo a escala pequeña de la Gran Pirámide, una estructura piramidal, descubrió que las moléculas en su interior tenían una oxidación ralentizada. Se reducía considerablemente la oxidación molecular dentro de la estructura piramidal. Estos estudios fueron muy interesantes porque parece que había descubierto algún tipo de secreto de la antigüedad, secreto físico. Más tarde esto sería corroborado por Andre Bovis, que descubrió que la estructura piramidal tiene efectos de deshidratación.
Diseñó un modelo a escala también de la Gran Pirámide y comprobó que los alimentos que colocaba ahí, en su interior, sufrían liofilización, es decir, pérdida de agua. Se hicieron pruebas con plantas, animales, fruta, con sorprendentes resultados. Se conservaba muchísimo más. De hecho, el Instituto Nacional de Salud de Washington, D.C. comprobó que colocar un huevo dentro de la pirámide hacía que se vitrificase en vez de pudrirse. El huevo resistía mucho más y se cristalizaba. La pirámide tiene efectos para conservar la materia orgánica y esto, como habéis visto, institutos, ingenieros, premios Nobel lo están corroborando desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que hay silencio oficial. Más datos. 4 de noviembre de 1949. El checo Karel Drabel solicita la patente de un método que él mismo había inventado para recuperar el filo de las cuchillas de afeitar. La patente que consiguió es la número 91304 y consiste en lo siguiente: crear un modelo a escala lo más exacto de la Gran Pirámide de Keops y hacerlo aislante, tenerlo hueco en su interior, colocar las cuchillas y por algún tipo de efecto de ionización y magnetismo, estas salían mucho más afiladas, cuanto más tiempo lo colocase ahí. Parece una locura, parece un sinsentido, pero ahí tiene la patente. Y esas patentes valen un dinero. Y esas patentes otras personas compraron los derechos, como vamos a ver después. Sobre todo Max Todt, un hombre que compró los derechos de la patente de Karel Drabel y modificó el invento para colocar agua en su interior. Al parecer el agua sufría cambios magnéticos. Se le ocurrió colocar allí semillas y más tarde comprobó que estas semillas tenían un enorme rendimiento. Eran mucho mejores sus frutos. Pero vamos con más datos. Dr. Carl Scheider. Este doctor afirmó que si utilizásemos pirámides en los cultivos y cultivásemos dentro de las pirámides, que cambiaría el mundo completamente. Este hombre demostró cómo la pirámide puede conservar el fruto más allá de lo que es de las capacidades normales. Planteó una idea de hacer incluso casas piramidales para que la gente pudiese mejorar su salud dentro de esta estructura. Sus estudios fueron seguidos por el doctor Brosi Bern, quien llegaría a las mismas conclusiones que él. Las pirámides pueden retrasar esa oxidación y aumentar la salud humana incluso. En Francia se patentó la comercialización de yogures en forma de pirámide, porque descubrieron que la leche dentro de esta estructura se conservaba indefinidamente, lo que parecía indefinidamente, resistía muchísimo más. Y ahora vamos a pasar a unos experimentos más enfocados en la electricidad que en la conservación de la materia y los organismos. Fijaos, Fernando L. Velázquez, químico e investigador. Este hombre descubrió que en el interior de la cámara del caos de la Gran Pirámide, la brújula se volvía loca y daba vueltas sin parar. Allí abajo existen fuertes campos magnéticos, en el punto exacto del pozo que tenemos allí. Como bien he dicho, yo he estado ahí, he podido grabar el lugar, y es muy extraño encontrar una caverna totalmente erosionada debajo de la Gran Pirámide. Y ese pozo tuvo que contener agua, y esa agua, luego hablaremos de una teoría, podría funcionar como una bomba hidroeléctrica. Luego hablaremos, pero es muy interesante la parte de que las brújulas allí abajo se vuelven locas, por algo será. Manuel José Delgado, realizador de televisión. Este hombre comprobó cómo todos sus dispositivos eléctricos en la Gran Pirámide tenían fallos de funcionamiento, sobre todo las cámaras de vídeo y las de fotografía. Pudo percibir que parecían perder luz, sobre todo en la apertura del diafragma del objetivo de la cámara. La pirámide les robaba luz y las imágenes quedaban subexpuestas. A las imágenes les faltaba luz. Utilizaron infrarrojos y Manuel José Delgado llegó a fotografiar
una especie de llama flotante de color verde que salía por los vértices de la pirámide, de la sala donde estaban. ¡Qué curioso! Y os digo una cosa, Manuel José Delgado, creo que falleció hace poco, es uno de los que más misterios ha podido encontrar en la Gran Pirámide, uno de los que más sabían de Egipto de todos los tiempos. Pero bueno, más datos. Inventor Werner von Siemens. Ojo con este hombre. Esto lo comenté en un directo de Twitch. Este hombre se subió a la cima de la Gran Pirámide en 1859 y descubrió que tras beber del agua de su botella empezó a sentir calambres en la boca. Escupió el agua y dijo, ¿esto qué es? Luego agarró la botella y se tiró agua en la mano y empezó a sentir cosquillas, un cosquilleo muy raro en los dedos. Este hombre no sabía qué había pasado, pero lo registró todo como un efecto extraño. Con el tiempo se descubrió que esto era electricidad estática. Mucho más, era un efecto llamado pila de Leyden, que podéis consultar. El efecto pila de Leyden consiste en una energización del líquido formando una especie de condensador. En lo alto de la Gran Pirámide parecía que la energía estaba concentrándose en los líquidos. Y esto es una anomalía muy rara de Werner von Siemens, la pila de Leyden en su agua. Ahora quiero hablaros de otra cosa muy interesante. En los conductos de la Cámara de la Reina, en la Gran Pirámide, se descubrió hace ya muchos años una pequeña puerta, conductos muy pequeños, ahí no cabe una persona. Metieron un robot con una cámara y al final del conducto había un cuadrado de piedra con dos asas de bronce. Claro, ¿quién había puesto eso ahí? ¿Y cómo lo había puesto? ¿Y para qué? Se taladró esta puerta y descubrieron una pequeña cavidad de 19 centímetros y otra puerta, pero esta sin asas. En el lado contrario, en el otro conducto, se metieron otra vez con el robot, llegaron al final y lo mismo. Otra puerta de piedra con dos asas. Nadie sabe el porqué. Es un misterio de la arqueología. Pero lo que sí que se sabe es que debajo de las asas había una especie de líquido de color rojo. Ese líquido fue investigado por Chris Dunn, un ingeniero. Dijo que en esos conductos había zinc en uno de ellos y en el otro ácido clorhídrico. Según su teoría, los dos componentes bajaban por los conductos, caían a la Cámara de la Reina y al combinarse generaban una reacción química. En el laboratorio, combinarlos directamente, el zinc y el ácido clorhídrico, generan un gas, una reacción muy violenta, y ese gas, principalmente, es hidrógeno. Qué curioso descubrir esto, porque el vapor es inflamable, están produciendo energía con la combinación de esto. ¿Qué hace zinc en los conductos de ventilación y ácido clorhídrico en el otro? El ingeniero naval llamado John Carman propuso la teoría en el año 2000 de que los egipcios bombeaban agua en el interior de la pirámide, sobre todo en la cámara del caos. Esta agua iba subiendo y bajando por el pozo y al chocar contra las paredes generaba un impulso, era un generador hidráulico. Este impulso podría reaccionar con el gas que había emitido los productos químicos, y este gas podría generar un tipo de energía que subiría a la cámara del rey, para motivos desconocidos. Pero esta es la teoría de John Carman, ingeniero naval. Me parece interesante recogerla y compartirla con vosotros. De hecho, todo esto encajaría muy bien con conductos sin sentido que conectan varias salas, la cámara del rey y la cámara de la reina, conductos que no se sabe para qué se hicieron y que son diminutos, a no ser que fuese para que pasase el gas. La versión oficial dice que esos conductos de ventilación era por donde el alma del difunto regresaba al espacio, a las estrellas. Pero claro, colocando dos puertas con asas y detrás de esta puerta otra y encontrando elementos químicos,
La Gran Pirámide es algún tipo de generador construida por no se sabe quién. Pero bueno, aquí tenéis todos estos datos. He considerado que son interesantes. Os traigo fuentes. Una es La historia imperfecta de Xavier Barlet, este libro, y otro es El secreto de la Gran Pirámide del señor Manuel Delgado. Son dos libros de consulta donde he podido obtener varios fragmentos para hacer este vídeo, y creo que cuando hablamos de cosas tan increíbles tenemos que poner estudios y fuentes, porque es lo correcto. Así que nada, amigos, desde aquí, como siempre, el misterio está servido, ahora os toca a vosotros investigar, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.